Vamos a charlar con la doctora Marta Cohen, ¿le parece bien? La tenemos en la plataforma ya, aprovechamos este tiempo. Marta, Raúl y Mauricio, la saludamos, gracias por este ratito. Como bien decía, ¿cómo dijiste, Mauricio? Consultora nuestra y de tantos Nuestra medios. corresponsal sanitaria. Claro. Nuestra corresponsal sanitaria en Europa. ¿Cómo va, Marta? Bien, bueno, muchas gracias. Gracias Por por Argentina en unos días nuevamente. Bien. Así que bien. ¿Ciudadana ilustre, no? ¿O visitante ilustre? Visitante ilustre de La Plata. Qué bárbaro, ciudadana ilustre de Trenquelauquen, ciudadana ilustre de Tucumán, persona distinguida de la provincia, sí, bueno, me llena todo de orgullo. Bueno, es un placer muy grande, claro. Además, merecido es porque lo que te decimos es real, Marta. Realmente vos fuiste una corresponsal sanitaria de lo que estaba pasando en Europa y anticipabas un montón de cosas que iban a llegarnos a nosotros y la verdad que nos ayudó a tomar precauciones. Así que bienvenido sea todos esos agasajos porque son realmente merecidos. Bueno, esto es lo que fui fortinera. Fui fortinera en Trenquelauquen, que saben que cumplió 146 años. Y bueno, esto cuando me nombraron visitante ilustre en La Plata, pero una cosa que ahí en una foto anterior estoy con la Lonco, que es descendiente, ella es tataranieta del cacique Pincén. Y Lorenzo Pincén, que era bisnieto y que falleció el año pasado, ahora es ella la Lonco, esta señora que se llama Isabel. Y resulta que mucha gente venía a saludarme, a darme abrazos, a sacarse selfies. Y una señora me abrazó llorando y me trajo esto. No sé si lo pueden ver. Bien. Pero es un anillo. Sí, se ve perfecto. Entonces la señora llorando vino y me dijo, yo quiero que usted tenga este anillo, porque este anillo era el anillo de mi papá, que era el lonco anterior, Lorenzo Cejas Pincén. Y me dijo, este anillo es la Cruz del Sur y la va a ayudar y la va a guiar, y yo quiero que lo tenga porque era de mi papá. Entonces yo le prometí a la señora que lo iba a usar siempre, así que desde entonces uso este anillo y uno de mi mamá para que me guíen. Así que fue muy emotivo todo. Qué linda anécdota. Marta, antes de entrar en el libro y en la feria y demás, ¿cómo está la pandemia hoy por los datos que contábamos con Mauricio? Ha habido incremento de casos, ¿no? Durante el mes de abril. ¿Qué mirada tenemos hoy? ¿No pasó la pandemia? No. Hay un incremento de casos. Lo que pasa es que cada vez se hacen menos tests. O sea que en realidad hay más casos de los que hay más aumento del que se denuncia. Por ejemplo, ahora en las escuelas de acá del Reino Unido, una disposición desde el día de ayer, ya los niños que tienen dolor de garganta, temperatura y resfrío, no hay que testearlos para coronavirus, lo cual va a implicar que si el niño no se testea, el adulto tampoco se testea, nada, no hay testeo, no se hacen más testeos, tenemos que convivir con el COVID, como dicen. Pero claro, en realidad siguen muriendo, están bajando las muertes, porque hay muchas vacunaciones. El 61% de la población del mundo está vacunada, pero bueno, África tiene menos del 10% vacunada. Entonces, claro, había antes 2.000 muertos por día y ahora después había 2.000 por semana y ahora tenemos 1.500 por semana. Y en el Reino Unido, de los cuales unos 900 mueren por COVID y unos 600 mueren con COVID, pero no por COVID. Es decir, es una infección asociada, pero que no es la causa de muerte. Es decir, que la pandemia sigue. El tema es que, bueno, nosotros hay que seguir vacunando a las personas mayores. Hay que posiblemente reforzar las vacunaciones cuando vaya cayendo en la población mundial, pero el riesgo que tenemos es que si no vacunamos a África y al sudeste asiático, que son países pobres con poca vacunación, puede ahí surgir una variante nueva que sea resistente a las vacunas. Y ahí estamos fritos. Volvimos al comienzo del 2020. Así que lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos, así, respetando al virus. Yo creo que hay que seguir testeando, porque si no se hacen testeos, no se hacen análisis genómicos suficientes y no se hace una vigilancia epidemiológica adecuada. Pero además de eso hay que vacunar a la África. Me dejas dos cositas chiquititas. ¿En qué etapa estamos? Y ahí en Reino Unido, en donde hablamos de cuarto refuerzo, cuarta dosis. ¿En qué etapa están?
Bueno, en Argentina se está haciendo algo que es diferente a lo que se está haciendo aquí. Aquí se le da la cuarta dosis a las personas mayores de 75 años para arriba, o personas que tienen mayores de 12 años con una inmunodeficiencia y que se vacunan por indicación médica. Esto es porque no hay ninguna evidencia que indique que personas más jóvenes, inmunocompetentes, dar una cuarta dosis ahora dé un beneficio adicional. Eso por un lado. Y por el otro lado es porque al eliminar de alguna manera a los virus que son sensibles a la vacuna, podríamos, y esto es una hipótesis que se ha considerado, hacer que aquellas variantes que son resistentes a las vacunas tengan el camino más libre para comenzar a ser prevalentes. Yo lo pongo como si fuera un paralelismo con la quimioterapia. Cuando uno tiene un paciente que le hace quimioterapia, el tumor se reduce de tamaño, pero al tiempo vuelve ese tumor y vuelve más agresivo, es porque lo que matamos con la quimioterapia, eliminamos, fueron las células malignas sensibles a la quimioterapia, que sirven para allanarle el camino a las células que son resistentes a la quimioterapia. Entonces, ojo que no pase esto con la cuarta dosis. Por eso, de este lado del mundo no se considera todavía la cuarta dosis, porque además se considera que si bien los anticuerpos bajan, si la persona es inmunocompetente, tiene una buena inmunidad de memoria celular, que sería más prevalente, más prolongada. En Argentina se están dando las cuartas dosis a todo el mundo. Y eso no es lo que se recomienda aquí, ni en Europa. Marta, lo importante es lo que decías vos respecto a los testeos, porque uno puede hacer los estudios genómicos para justamente hacer la investigación y desarrollar nuevas vacunas, que es lo que se está haciendo ahora. Exactamente. La recomendación es que un mínimo del 5% de los test positivos se hagan el análisis genómico y sean subidos a la plataforma del G6. Bueno, si nosotros hacemos menos test, ese 5% va a ir bajando. Así que eso es innegable. La vigilancia epidemiológica tiene que seguir, porque además, vos fíjate lo que pasa ahora con estos casos de hepatitis, ¿no? Si no es una pandemia, no es para asustarse, pero sí es para vigilar. Y si nosotros no tenemos los sistemas de vigilancia, bueno, ya nos pasó esta pandemia, si hubiera habido los sistemas de vigilancia adecuados, esta pandemia no hubiera ocurrido. Y ocurrió porque fallamos. Entonces ahora yo lo que creo es que volvemos a fallar. Mirá, hay un método que lo están haciendo en el Reino Unido, y yo, me interesaría que se hiciera en Argentina, que es el testeo de las cloacas. Entonces uno sabe, con métodos específicos, no sabes quién está infectado, pero sabes qué porcentaje de la población de ese área, de esas aguas servidas que drenan, son positivos, y vos tenés un porcentaje por 100.000. Y también podés hacer estudios genómicos. Así que a lo mejor no hagamos estudios individuales, pero sí hagamos un análisis epidemiológico, como por ejemplo que se hace en muchos lugares. Que yo además, personalmente me he interesado en investigar cuáles son los métodos que sirven y demás. El CDC lo está haciendo, y en el Reino Unido también. ¿Y qué sitio ocupa el barbijo y el tapabocas? ¿Allí o acá? En algunas escuelas ya no se está usando, solo en algunos lugares entran libremente, en algunos lugares te dicen, por favor, póngase el barbijo. ¿Cuál es la situación y qué es lo aconsejable con el mismo? Bueno, mira, yo cuando comenzó la pandemia hice un moto que era los 3 pilares para combatir la pandemia son los test, la vacunación y la responsabilidad individual. Bien. Y eso sigue siendo vigente. ¿Y qué es el barbijo ahora? Es responsabilidad individual. Correcto. No hay obligación de usarlos. Es verdad que los niños de escuelas primarias o de jardín no deben usar barbijo porque dificulta la lectoescritura. Es verdad que los chicos adolescentes que pueden usarlo deben usarlo, los que van a la universidad que pueden deben usarlo.
En el Reino Unido uno va a un negocio y los empleados lo tienen puesto. Yo voy a hacerme las manos y la empleada lo tiene puesto. Entonces yo me lo pongo, porque uno aprende, uno copia, ¿no es cierto? Y uno si ve que no se le presta atención, no sé, tampoco lo hace. En el hospital todo el mundo usa el barbijo, no vemos a nadie por el pasillo, a no ser niños, que no tenga el barbijo puesto. Entonces es eso, es la responsabilidad individual. ¿Protege el barbijo? Por supuesto que protege. Protege porque da aproximadamente un 67% de protección, de acuerdo a estudios en animales que hicieron al principio de la pandemia, pero no solamente de protección contra no contagiarte o no contagiar, sino que además, si vos te contagiás o si contagiás, la carga viral va a ser menor porque hay un filtro en el medio que es el barbijo. Y yo no lo llamo tapaboca y siempre me puse ese nombre porque no es tapar la boca, hay que tapar la boca y la nariz. Correcto. Bueno, está muy bien. Vos viajaste hace poquito a Jujuy, ¿no? Digo, parece que solo es patrimonio de los aviones, ¿no? De los aeropuertos, aeroparques, pero en realidad es lo que cuenta Marta, me parece. Sí, incluso se respeta mucho la responsabilidad individual y Eso, realmente uno respetuoso cuando incluso ve al otro con barbijo, evidentemente, como dice Marta, enseguida sale la imitación por una cuestión hasta incluso de respeto, no solamente de responsabilidad. Sí. De no ser diferente. Doctora, ¿tenía idea de lo que iba a repercutir un mundo en pandemia, estas lecciones y desafíos del coronavirus que se presenta el 14 ahí en la Feria del Libro? No, la verdad que, bueno, es un placer. Me han pedido mucho que lo pueda traducir al inglés. Gente de acá que me sigue en mi Instagram, que me dicen traducirlo, pero bueno, ese es el libro. Fue un embarazo, pero 9 meses de trabajar en el libro. Fue en realidad idea de mi hermana, que me dijo, mira, tenés que hacer un registro de todo lo que ha ido pasando con la pandemia. Claro. Como yo tenía, precisamente, yo siempre, por ejemplo, ahora la gente me está llamando para el hepatitis, yo voy, hago toda una búsqueda, o sea, soy muy sistemática y guardo todos los archivos. Entonces, de alguna manera tenía esos archivos. Y entonces comienza el libro, no sé si lo han leído, pero comienza con mi vida, ¿no es cierto? Marta Cohen, cómo yo llegué de la Argentina a Sheffield, a las colinas de Sheffield donde vivo, que son estas que están acá atrás, ¿no? Y bueno, ¿y por qué eso de comunicar, ¿no es cierto? Y bueno, y cómo surgió, y cuáles son las teorías de dónde surgió, cuáles son los desafíos, y luego los desafíos para lo que viene, porque tenemos pacientes que tuvieron el COVID, que tienen COVID prolongado, hay muchas situaciones de salud mental en los niños. Yo recién estaba en el Uruguay hablando a los pediatras de allí en un congreso donde había 300 pediatras en Montevideo, sobre la parapandemia, o sea, todo lo que afecta la educación, todo lo que afectó la salud mental, todo lo que se resaltó en las inequidades y además lo que queda para el futuro, cómo tenemos que prepararnos para la próxima pandemia, porque va a haber otros brotes de otros virus y siempre van a ser virus. Podríamos resumirlo, Marta, como una memoria de una corresponsal sanitaria en pandemia y lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Con las cosas que podemos corregir para lo que puede venir con otros virus, tal vez respiratorios. Sí, mira, hoy a la mañana estaba, antes de venir al trabajo, en la BBC le estaban haciendo una entrevista a Bill Gates. Y aquí es una persona que yo respeto muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque no solamente ha sido increíble, sino que además tiene una gran fundación que dona, y hace muchos años que él ya está invirtiendo en África para encontrar las causas de las muertes por infecciones en África. Y lo que él decía era lo que yo sostengo, o sea que yo digo, debe ser mi seguidor, entre comillas, ¿no es cierto? Pero vos con menos plata, seguramente. Yo con 0 plata, yo no tengo plata, me gasto todo. Le digo a mis hijos, cuando muera, no esperen plata, esperen fotos. Está muy bien. El 14 de mayo, digo bien, Marta, entonces, en la Feria del Libro, 6:30 de la tarde. Sí, a las 6:30 de la tarde voy a estar filmando ahí, voy a estar presentándolo, va a estar Macu Mazuca, que es un colega periodista de Bolívar, y él era muy amigo de Jorge Rossi, que era un periodista de Trenquelau que falleció hace muchos años. Claro.
que Jorge, los padres de Jorge eran muy amigos de mi papá, de mis padres, así que bueno, con Marco nos une algo. También, además de, bueno, de haber hecho muchos, muy buena onda, va a estar la doctora Silvia González Ayala, que es una reconocida infectóloga de La Plata y que me honró haciendo el prólogo. Van a estar también 3 periodistas que participaron en el libro, que fueron Pablo Morosi, Sandra De Luca y mi hermana Cali Cohen, que además es la que yo la llamo mi manager, porque es la que siempre está por detrás poniéndome, indicándome el camino o sugiriéndome cuestiones como para que yo enfoque. Por ejemplo, yo traté siempre de no mezclarme con la política, siempre traté de ir por el medio, que sea solamente ciencia. Y bueno, y de alguna manera eso también fue su camino, ¿no? que me lo iba marcando, como para mantenerme separada de contaminaciones políticas. Bueno, Marta, por Mauri cerramos, le agradecemos, Sí, vamos a volver a como siempre, el contactarnos. agradecimiento, Marta, y te tenemos, como siempre, a nuestro... Siempre, la verdad es un placer tenerte porque no solamente nos aclarás el panorama, sino también realmente das consejos que justamente después nos vamos a adoptar todos los médicos de acá. Bueno, muchas gracias. Cuando la pandemia termine, o a medida que se vaya afianzando, mi idea es comenzar a trabajar en el tema de la muerte súbita del lactante y ver de qué manera podemos mejorar eso en Argentina. Y esto para otro programa, porque lo que estás haciendo vos con tu trabajo justamente es un tema de justicia y un tema social, porque hubo muchas mujeres que para colmo sufrieron lo terrible y patético de perder una criatura y para cómo estar encerradas por duda. Así que realmente es para todo un programa eso. Eso voy a hablar en la Junta Federal de Cortes en Buenos Aires este viernes 13 a las, no, el próximo en persona, el viernes 13 a las 18:30 voy a hablarle a todos los forenses, me han pedido que hable de ese tema, que es mi tema, ¿no? La investigación de la muerte súbita. Un abrazo grande, Marta, gracias por todo. Quedamos en ese tema. @doctor Dr. Marta, bueno, ahí lo pusimos, Marta Cohen, para contactarse y seguramente cuando esté por acá nos vamos a ver. Marta, un beso, Seguro. un beso, gracias por esto, un abrazo. Muchas gracias.